Estamos de regreso en Punto y Contrapunto y lo prometido es deuda. Ecuador, Chile y Bolivia han ocupado las primeras planas de la prensa mundial debido a las protestas ciudadanas que han sido duramente reprimidas por las Fuerzas Armadas de estos tres países. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué los mandatarios de estas naciones han establecido una política de mano dura ante las críticas ciudadanas? Veamos el contexto. Ciudadanos de Ecuador, Chile y Bolivia han salido a las calles en protesta por las decisiones económicas, políticas y sociales de sus gobiernos. En Ecuador iniciaron cuando el presidente Lenín Moreno anunció un plan de austeridad que eliminaba el subsidio a combustibles vigente hace 40 años. El plan es parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a cambio de créditos por $4.000 millones que buscan controlar la crisis financiera del país. Moreno decretó estado de excepción, las Fuerzas Armadas establecieron zonas de seguridad y los poderes del gobierno se trasladaron a Guayaquil. El 13 de octubre el gobierno acordó derogar la medida y abrir una mesa de diálogo para redefinir los subsidios, pero este jueves la Confederación de Nacionalidades Indígenas suspendió el diálogo, acusando al gobierno de perseguir a sus dirigentes y pidiéndole asumir su responsabilidad por el uso excesivo de fuerza contra los manifestantes. En Chile siguen las protestas que iniciaron con el anuncio de la cuarta alza a la tarifa del metro en 2 años. El presidente Sebastián Piñera dijo que el país enfrentaba una guerra, decretó estado de emergencia y dejó en manos de los militares la seguridad. A la inconformidad inicial encabezada por estudiantes se han sumado ciudadanos y sindicatos que llamaron a una huelga general. Aunque Piñera se disculpó, suspendió el aumento y anunció medidas para calmar la molestia, no han cesado las protestas contra las carencias y la desigualdad. En Bolivia las manifestaciones son contra la cuarta reelección de Evo Morales. Tras denuncias de fraude electoral presentadas en la jornada del 20 de octubre, el Tribunal Electoral suspendió el conteo rápido cuya tendencia indicaba que habría una segunda vuelta electoral. Morales, que lleva 13 años en el poder, denunció que se organizaba un presunto golpe de Estado y pidió a sus simpatizantes defender a su gobierno. Y el candidato opositor Carlos Mesa denunció fraude y llamó a la movilización ciudadana. En tanto concluye el escrutinio de votos, los enfrentamientos entre ambos bandos siguen. Punto y contrapunto. Bueno, vaya imágenes que estamos viendo en la televisión, en esa cápsula, querida Lisa. También en Medio Oriente, decía yo, en Beirut está ocurriendo que millones de personas están saliendo a las plazas públicas, allá a protestar por corrupción, acá por temas de alzas en precios de combustibles y de transporte público, pero hay algo de fondo, hay algo mucho más fuerte que a lo mejor podría conectar no nada más las historias desde el Medio Oriente, sino también las de acá, y es un poco la disparidad, es un poco el sistema internacional, es la crítica que académicamente han hecho varios como Piketty, pero que en las calles están haciendo los ciudadanos y las ciudadanas. Completamente de acuerdo. Estamos frente a un montón de protestas que en realidad en el fondo lo que tienen es qué tan efectivo es el sistema económico de nuestros países, qué tan efectivos son los sistemas de seguridad social, qué tan efectivos son nuestros sistemas democráticos representativos, si realmente están velando por los intereses de toda la población o si en realidad se está convirtiendo en un juego perverso de defensa de intereses de algunos cuantos. En esta mesa debatimos, yo sé que ustedes debatieron el caso chileno, en el caso de la mesa de los lunes y miércoles debatimos el caso ecuatoriano. Entonces yo quisiera empezar con el caso boliviano, que es el que no hemos necesariamente platicado acá. Tuve la oportunidad el fin de semana de estar en un encuentro regional sobre seguridad con un montón de investigadores y los colegas bolivianos me compartieron algunas de sus preocupaciones. Estamos frente a la cuarta reelección de Evo Morales, ¿no? Estamos frente a un proceso en el cual ahora muchísimos jóvenes están saliendo a las calles, sobre todo los primer votantes, ¿no? Para pedir que se respete la voluntad de su voto, porque hubo muchas irregularidades en cómo fue convocado el proceso, cómo fue escrutado y cómo se están dando los siguientes pasos hacia saber si vamos a tener o no una segunda vuelta y si esta va a ser vigilada. Me contaban, por ejemplo, una serie de irregularidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral en el que, y decían, y cito, no se inscribió presupuesto para una segunda vuelta, ¿no? Previendo directamente que lo que iban a hacer era modificar el resultado de la primera para que Evo Morales quedara con una mayoría suficiente para no tener que convocar una segunda vuelta. Tampoco se tomó en cuenta la segunda vuelta en la convocatoria a las elecciones y el proceso electoral del 20 de octubre en realidad se suspendieron muy rápido y sin explicación los conteos rápidos, el conteo en tiempo real y al momento de reanudarlo el partido en el gobierno apareció con una ventaja completa y absolutamente inexplicable que fue criticada duramente por los observadores internacionales, incluidos aquellos de la OEA, institución a la que no voy a defender de ninguna manera, pero incluidos las misiones organizadas, digamos como por este observatorio regional. Y entonces ellos lo que dicen es imperativo que el gobierno, uno, salga a dar explicaciones claras, suficientes y
viables, creíbles, sobre por qué se realizaron las elecciones en este contexto de irregularidades, por qué el tribunal se comportó de esa manera y si Evo va a aceptar que haya una segunda vuelta o no. Y si Evo va a aceptar que en esa segunda vuelta, pues también se lleve, o si dice que no va a haber una segunda vuelta, se lleve una auditoría y un escrutinio sobre el famoso voto por voto de Andrés Manuel de la primera vuelta en Bolivia. Me parece que con pues aseveraciones de este tipo, el funcionamiento institucional, ya estamos hablando fuera de las teorías de complot, de si en realidad los intereses internacionales no quieren al Evo o sí lo quieren, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú, querido Alejandro? Te había tocado en efecto hablar del caso chileno, está ahora también el caso ecuatoriano, el caso boliviano, el de Beirut, también el de Líbano, si quieres. ¿Hay alguna conexión en estas marchas? Barcelona también, por supuesto, Hong Kong. No, yo de hecho no metería en la misma bolsa a Bolivia con los casos de Chile y Ecuador. En estos dos casos están suspensión de derechos y garantías individuales y el ejército se está volcando en contra de sus poblaciones. El caso de Bolivia es un caso de un conflicto postelectoral en donde ha habido protestas, en donde, como decía Lisa, sobre todo primovotantes están saliendo a marchar ante presuntas irregularidades en los conteos de la primera vuelta. Y en buena medida estos primovotantes no conocían el Estado colonizado previamente, en donde una minoría blanca dominaba sobre una población preponderantemente indígena y donde los indígenas pues habían sido despojados no solamente de sus tierras, sino de sus derechos. Es un proceso de empoderamiento popular, de descolonización y de una postura muy incómoda en una región importante en términos geopolíticos y de recursos, una posición muy incómoda a Estados Unidos. Y ahí vemos las misiones de la OEA, desconfía de las misiones de la OEA. Es el organismo internacional. ¿Validaron la elección del año pasado aquí? No, bueno, imagínate que no la validaran con 30 puntos de ventaja. Pero, por ejemplo, la OEA se refirió alguna vez del fraude electoral que George Bush cometió en Florida para elegirse contra Al Gore. O sea, la OEA introduce sus misiones electorales de manera selectiva en aquellos países en donde los regímenes políticos les son incómodos, les son una molestia a Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de información. Y en donde son invitados los observadores también, ¿no? Luego los gobiernos nacionales invitan a observadores. Pero al margen ¿no? de la OEA, estamos de acuerdo en que el Evo se reelija una cuarta vez. O sea, el movimiento socialista no tiene ningún otro cuadro al margen del Evo que pudiera haber metido. Ese es un defecto en general de las izquierdas latinoamericanas, su enorme dependencia de un en liderazgos. No puede Eso ser. es un defecto. O sea, cuarta vez. Pero fíjate, todo el mundo está hablando de la reelección. Se les cayó el sistema como a Bartlett también. Todo el mundo está hablando de la reelección de Evo Morales y nadie habla que el otro contendiente, Mesa, pues también fue presidente y también se quiere reelegir. Y ese presidente lo que representa es la restauración del orden anterior y de nuevo la subordinación a los intereses de Estados Unidos. En eso podemos estar de acuerdo, pero de todos modos, es la cuarta vez que este señor se prepara para un tema así y no cumplió con los requisitos de una ley electoral. Y demás, porque llegó a la corte del caso, ¿no? Sí, ¿Martín? ¿Yo? Ok. A ver, es que sí es muy diferente lo de Bolivia, porque aparte hubo un fraude constitucional antes. O sea, cuando él promulga una nueva constitución en el 2008 y luego hace nada más se podía reelegir una vez y lo hace una interpretación que bajo el nuevo régimen constitucional él no había sido presidente, entonces por lo tanto se puede reelegir otra vez. Y efectivamente se cayó el sistema. Ahora, los casos de Ecuador y de Chile, me voy a adelantar, Paparrucha, sí tienen mucho que ver, pero hay dos grandes diferencias. O sea, efectivamente los dos se detonan por un aumento en los precios. Uno es un aumento de la gasolina, en el caso de Ecuador, y el otro, el del metro. Pero los dos tienen diferencias enormes. O sea, porque en Ecuador había un grupo, primero fueron los transportistas que se movilizaron en contra de la medida, luego fueron los grupos indígenas, que son los más activos en Ecuador. Luego el presidente, y todo esto por algo muy concreto, por unas medidas que el Fondo Monetario Internacional estableció que debía de tomar Ecuador, ¿no? Para que solventar su deuda. El presidente baja las medidas, dice, ok, está bien, me voy a sentar a negociar con esos grupos y ya ahorita no están en las calles, el ejército ya no está en las calles. En Chile sigue siendo inorgánico el movimiento, sigue siendo muy heterogéneo, no hay líderes, no hay demandas concretas. Tú sabes de teoría de los movimientos sociales, hay unos que empiezan espontáneos y poco a poco se van sumando organizaciones y van sistematizando demandas. No significa que esas organizaciones, que esos sindicatos, que esas organizaciones estudiantiles y que los desplegados representen al movimiento, porque el movimiento es social, no es político y es mucho más grande
de lo que realmente estamos viendo. Y yo creo que identificarlo con una demanda o con un grupo es quitarle fuerza, porque estamos ante un fenómeno que no se había visto en Chile y que no hemos visto en otras latitudes. Las únicas dos constantes que hay es una sensación de abuso en todos los sectores, educativo, financiero, de pensiones, de salud, etcétera. Y por el otro lado, otra que sí es que las personas se necesitan sobreendeudar muchísimo en Chile. Tan es así que cuando sale Piñera a dar todas las medidas sociales que dio, no pudo resolver el conflicto, porque el conflicto no tiene demandas concretas, y lo sigo diciendo, y lo siguen diciendo en Chile. Bueno, y también porque le echó gasolina al fuego, ¿no? Lo de la Asamblea Popular Constituyente, eso no es una demanda concreta, tiene 25 años en el tintero. Bueno, ya te adelantaste a la paparrucha, pero No es cierto. ¿Cómo lo ves? Mal, desde mi perspectiva, porque pues lo que vemos es el talante autoritarismo, lo poco democrático que son los gobiernos socialistas en América Latina, lo que tenemos también aquí en México. No sé si vamos para allá, no quisiera verme tan tajante en decir eso, pero yo creo que sí, tanto Chile como Ecuador tienen el mismo contexto, que es un contexto de política económica, de los precios altos, lo que ha causado muchos revuelos y que el gobierno los está suprimiendo. ¿Cómo? Pues no están dejando que salgan a las calles a exteriorizar su pensamiento, los atacan con bombas Molotov, con gas lacrimógeno, y lo que acaba de pasar esta semana también, o la semana pasada con los alcaldes que fueron a visitar al presidente y que no les abrió. Bueno, pero bueno, es otro contexto, ¿no? Si te amenazan de muerte, no les abres la puerta de tu casa, ¿no? No lo Oye, amenazaron pero de muerte. Vamos Sí, a... abran porque los vamos a matar, así dijo un presidente. Bueno, te paso el video. Un alcalde del PAN. Sí. ¿no? Y el otro contexto, pues obviamente de Bolivia, que ya es la cuarta vez que se reelige, que viene también de un proceso donde dicen que perdió un referéndum y aún así tiene todavía la osadía de volverse a postular por cuarta vez. Y pues sí, yo creo que los ciudadanos están pues ya desesperados de decir, los primovotantes de decir, no vale mi voto, no me están escuchando y qué va a pasar con el país. Yo creo que es una situación muy crítica. Rapidísimo, porque no tenemos que ir. Rápidamente nada más decir que en Chile se van a dar 2 cumbres internacionales muy importantes en los próximos meses, la cumbre de la PEG y la COP25, entonces vamos a ver cómo maneja el gobierno el tema del movimiento social del que habla Martín. Que renuncie Ahí está. Piñera. Le daremos seguimiento a este tema, a ver si renuncia Piñera, como dice por acá Martín, o no. Y ya se adelantaba un poco a la paparrucha de la noche, justo con ese tema regresamos, no te vayas. Esto es Punto No, Contra es Punto. paparrucha.